Y es momento de hablar del Real Madrid de José Mourinho, que en su primer partido de Liga debutó con una victoria, pero in extremis y con un protagonista que quizá muchos no se esperaban. Uno de los fichajes, Carlos Espí, que además fue presentado oficialmente en el día de ayer después de darle ese gol de la victoria, dijo el chaval que no había podido casi que ni dormir esa noche. Y también descubrimos, oye, que vive ahí con José Mourinho en Valdebebas. En fin, chicos, vamos a hablar de esta puesta de largo del nuevo Real Madrid de José Mourinho, con muchos titulares. Sorprendió ese 11 con Bellingham, con Arda Güler, Mbappé y Vinicius, que jugaron los 90 minutos, pero sufrió el Madrid de Mourinho, y el propio Mourinho terminó diciendo esto al final del partido. Decía que lo quería explicar bien, que su equipo merecía ganar, que el español también había hecho un grandísimo partido, y cuando habló del rendimiento futbolístico se enfocó también en el tema físico. Dice que nos faltan minutos y kilómetros de trabajo y también de juego. Empiezo por ti, Rodri. ¿Qué te pareció el Real Madrid, esta puesta de largo, y si estás de acuerdo con Mourinho? ¿Qué te dejó a deber este Real Madrid? Fluidez, equilibrio y más mando en plaza, ¿no? Pero también es cierto que es uno de los primeros partidos de la temporada y que al final no puedes llegar a arrasar. Creo que la salida a Cornellá era bastante complicada, por tanto se consiguió la victoria de la forma que se consiguió. Vale igual el gol en el minuto 90 que 20 minutos antes, por tanto en ese aspecto creo que el Madrid consiguió lo que necesitaba, es decir, típica victoria para convencer a la plantilla, al propio entrenador, a la afición, de que ha cambiado algo y de que obviamente no es el mismo Real Madrid que la temporada pasada, porque es el típico partido que el año pasado se hubiera perdido y hubiera ya habido el primer chispazo, ¿no?, de la temporada. Pero se consiguió ganar, que era lo importante, además con protagonismo sobre todo de Speak, que luego hablaremos de él y de cómo ha aterrizado en Valdebebas, de cómo está la gente con él, pero sí que es cierto que es el típico partido que se ganó, 3 puntos balsámicos. Hay mucho que mejorar, mucho que mejorar. Hay tramos en los que al Real Madrid pues sí da la sensación de que no le hace falta un centrocampista más, pero yo creo que sí, porque te puede valer contra un español o contra algún equipo de categoría inferior al Real Madrid, pero creo que el equilibrio es vital en este fútbol y sigue faltando una pieza, y esa pieza ni es Tchouaméni, ni es Bernardo Silva, ni es Fede Valverde. Por tanto, creo que hay cosas que mejorar, a pesar de que la plantilla está cerrada, salvo un milagro no esperado o salida no esperada. Y es con lo que se quedan en el Real Madrid, ¿no? Esa victoria, 3 puntos en un campo complicado, y a empezar la temporada de forma tranquila. Los primeros 20 minutos del Madrid fueron buenos, a mí me gustaron particularmente. Luego ya es verdad que el equipo se empieza a caer, bien Bellingham, al que vimos marcando el primer gol, tras ese centro de Arda Güler, uno de los mejores también, uno de los cambios de José Mourinho, el debut de muchos jugadores que ha fichado el Real Madrid este verano de inicio y luego también entrando de cambio. Estamos viendo las estadísticas del partido, pero en cuanto a sensaciones, a ti, Moisés, ¿qué te dejó este Real Madrid de Mourinho? ¿Esperabas algo más? ¿Es más de lo mismo de lo que vimos la temporada pasada? O igual también es demasiado pronto, ¿no? Recordemos que muchos internacionales pues han llegado más tarde de lo habitual y por tanto no ha habido tiempo para trabajar. Bueno, yo creo que el Madrid es más de lo mismo, ya no solo del año pasado, sino de los últimos años. Pero entiendo que el Madrid tiene un plantillón. No un plantillón, no, tiene sobre todo un ataque demoledor. Y ahí Mourinho tiene mucho terreno ganado. Pienso que Mourinho no le va a aportar futbolísticamente nada al Madrid. El Madrid puede ganar muchos partidos por la inercia de los futbolistas que tiene, pero futbolísticamente el Madrid es lo que llevamos viendo hace muchos años. Un equipo que sabe correr bien y que sobre todo cuando el tramo final de los partidos, si ve que la cosa se complica, yo no te digo que saque la casta, porque eso no es casta, es que sí que incrementa la intensidad, y ha firmado un centrodelantero como Spi, que para mí es uno de los mejores fichajes que ha hecho el Madrid en la presente temporada. Le ha costado 25 millones de euros, el cual se paga, Spi lo tiene, y me da la impresión de que, insisto, con Mourinho no vamos a ver grandes tardes de fútbol ni grandes noches de fútbol, pero bueno, sí que van a ser equipos competitivos. No esperemos grandes combinaciones, no esperemos grandes espectáculos de juego colectivo, pero sí que hemos de esperar a un Madrid muy competitivo,
durante los 90 minutos. Pues vamos a ver, vamos a ir partido a partido, ¿no? Que diría el Cholo Simeone, que el próximo partido del Madrid, ya es en el Santiago Bernabéu, este miércoles. Más del Madrid, porque es verdad que vimos a un Mourinho más tranquilo, dice que tiene el mismo ADN, pero que viene un poquito más relajado, pero en rueda de prensa, oye, sacó las uñas por Vinicius. Recordemos el partido de Vinicius, titular, la verdad que no creo ninguna ocasión de gol, vio una tarjeta amarilla porque la estuvo ahí con Calatrava al minuto 31, no fue su partido, recibió gritos de la grada de Vinicius, balón de playa, y esto dijo José Mourinho, que prácticamente vino a decir algo así de que a Vinicius le hacen bullying, y luego dijo, tengo el riesgo de que vosotros los periodistas vais a meses atrás y a sacar mis palabras cuando era adversario de Vinicius, con el caso Prestiani, seguro que lo recuerdan. Dice, pero lo que le hacen es demasiado, tiene que tener mucho control emocional. Le he dicho que si marca un gol que esté atento a cómo va a celebrarlo. Tenemos que educarlo y prepararlo al máximo y ya está. ¿Qué te parecieron, Rodri, estas palabras defendiendo a ultranza a su jugadora Vinicius, que hay que decir que no tuvo ni mucho menos un buen partido? Yo creo que no elige el adjetivo ideal porque bullying es una cosa muy seria, muy seria, muy seria. Y yo puedo entender que lo emplea de forma metafórica, pero creo que no es el mejor término para describir la situación, porque sí que es cierto que a Vinicius van a por él, es una realidad, porque lo hemos visto en los últimos tiempos, pero también es cierto que Vinicius acepta ese juego cuando él pues también entra en el juego de ese slang, ¿no? Contra otros compañeros, rivales, o cuando manda a segunda a muchos de los equipos mirando a la grada contra los que se enfrenta el Real Madrid. Por tanto, es un juego de tú das, pero también recibes, y viceversa, ¿no? ¿Que se puede pasar muchas veces muchos jugadores? Sí, pero es que también se pasaban con Cristiano Ronaldo, también se pasaban con Leo Messi. Y creo que lo que dice también Mourinho hay que saber leerlo entre líneas. Hay una cosa que dice, porque hablando del bullying, que insisto, no me gusta ese término, creo que Mourinho podría habérselo ahorrado, él dice, vais a sacar mis palabras de cuando era adversario. O sea, que es que cuando eras adversario sí que podías decir y caer en lo mismo en lo que estás diciendo tú, de los ataques a Vinicius, y que ahora tienes que defenderlo sí o sí porque es tuyo, y que entiendo que tiene que defenderlo, ¿no? Pero luego al final de la respuesta lo está diciendo, dice, hay que educarlo para que tenga las pulsaciones donde las tiene que tener y no que hagan ese tipo de provocaciones. A mí me parece que es didáctico y divulgativo lo que dice Mourinho para con su jugador, pero insisto que el término no me gusta y que al final esto es un juego, esto es fútbol, y al igual que le pasa a muchos otros grandísimos jugadores y les ha pasado durante la historia del fútbol, si Vinicius quiere estar ahí arriba, porque creo que tiene condiciones para estar ahí arriba, lo que tiene que hacer es estar un poco más tranquilo y efectivamente hacerle caso a Mourinho en eso que dice de hacer ese tipo de reacciones o de celebraciones un poco más pausadas y calmadas. A ver, Moisés Llorens, ¿a ti qué te parecieron estas declaraciones de Mourinho utilizando este término, ¿no? El término del bullying hacia su jugador ahora, decía, ahora es mi jugador, después también de lo que pasó cuando entrenaba al Benfica y su jugador era Prestiani, ya sabemos todo lo que pasó entre Prestiani y Vinicius. ¿Cómo viste estas declaraciones de Mourinho? Bueno, desafortunadas en un contexto, pero con mucho sentido en otro. Porque mientras ahora se hable del bullying a Vinicius, no se va a hablar del pobre fútbol del Madrid. Punto uno. Eso es de manual. Eso es de primero de mouriñismo. ¿Cómo desviar la atención? ¿Cómo la desvío? Hablando de esta cosa, y de esta manera no se hablará de la otra. Lo que se queja Mourinho ahora, o lo que trata de hacer ver a Mourinho a la gente ahora a través de esa conferencia de prensa, es lo que inversamente proporcional a lo que él hizo o provocó en su día con Messi. Recordemos que el Madrid ficha a Mourinho para tratar de acabar con el Barça de Pep y con la figura de Lionel Messi, futbolísticamente hablando. Y como futbolísticamente no podía, Mourinho lo que hacía era, según él, y viendo cómo trata o cómo etiqueta él ahora las cosas, haciendo un bullying a Pep, Guardiola, a Lionel Messi y al Barça en general. Yo estoy muy de acuerdo con Rodrigo. Es completamente desafortunada la palabra. El bullying es algo muy serio. Y si a Vinicius le dicen lo que le dicen en un terreno de juego, pues igual es que ha sembrado. Y siembra vientos y recoge las tempestades. Porque dice, no, es que le sirvan en Cornellá a él. Bueno, le sirvan en Cornellá. Le sirvan en el Spotify Camp Nou, lógicamente. Le sirvan en Mestalla.
le silban en el campo el Betis, le silban en el campo el Sevilla, le silban en el trofeo Teresa Herrera, en un torneo veraniego en Coruña. Se va a Gelsenkirchen y le pitan también. Y no es que sea una moda silbar a Vinicius. No es que sea una moda, porque las modas pasan y esto persiste. Es que el jugador ha generado una serie de actitudes que son repelentes al creer de los aficionados y consideran que abucheando a Vinicius pueden sacar el partido. ¿Por qué? Porque se han dado cuenta de que Vinicius se desquicia. Y como se desquicia y sale del partido, los aficionados, ¿qué hacen? Pues utilizan sus armas. Te voy a poner un ejemplo muy claro. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo fue el primero que dijo que él entendía que desde las gradas le dijesen de todo, porque eso significaba que querían sacarle del partido. ¿Qué hacía Cristiano? Se ponía su coraza y seguía jugando, lo tumbaban al suelo y se levantaba como Messi. Pues al final, si Vinicius quiere ser considerado una superestrella, pues tiene que aprender a jugar con este tipo de papeles. Oye, para cerrar, Rodri, ¿a ti te sorprendió que jugara Vinicius y Mbappé los 90 minutos? Porque tenía todo para poderle cambiar, con la tarjeta amarilla, un poco fuera del partido, ¿o no? No, para nada me sorprende, porque al final Mourinho es muy listo y Mourinho sabe que arriba no se lo dicen, pero sí se lo dicen entre líneas, que estos tienen que jugar todo y que tienen que estar felices, tienen que estar contentos. También es cierto que él lo necesita a estos dos jugadores contentos y felices para que saquen lo mejor de sí, tanto Mbappé como Vinicius, durante la temporada, porque es obvio que cuando los tienes de buenas van a aportar mucho más, y Mourinho no quiere caer en ese error de Xabi Alonso de la temporada pasada, porque Mourinho tiene una diferencia contra Xavi, que tiene el respaldo del presidente, cosa que Xabi Alonso... Ana, déjame que te diga una cosa. Mourinho le pasa como a Carolina Guillén y a Rodrigo Fáez. Desde arriba le ponen el mensaje y dicen lo que tienen que decir. Todos están hermanados. Todos están hermanados. Tira para allá, anda, tira para allá. Todos están hermanados. Le mandamos un besito a Carolina.